Yo no sé si están al tanto, pero hace poco hubieron elecciones en Italia, hace tan solo unos días, y hay un nuevo líder político y se llama Giorgia Meloni. Meloni representa lo que hoy conocemos como una derecha súper sólida, y ganó gracias a unas propuestas que para muchos son como súper controversiales y para otros generan muchísima aceptación. Y como todo candidato político, hay gente que está muy de acuerdo y hay gente que no. Esta mujer puede definitivamente cambiar el rumbo del país en muchísimos aspectos, pero el más interesante, el que hoy nos concierne a nosotros en este video, es el económico y el inmigratorio. Conclusión, como para aclarar un poco el panorama y entender qué está viviendo Italia y qué es lo que va a pasar en el futuro y cómo todo esto los va a afectar a ustedes, invité a Nicolás Fuster. Nicolás trabaja actualmente en el Parlamento Europeo y se especializa en política europea. Tremendo testimonio, gran fuente de información. Empecemos. Hola Nico, ¿cómo estás? Primero que nada quiero agradecerte por esta participación en el canal y por tu tiempo, porque sé que estás súper ocupado. No, para mí un placer. Muchas gracias a vos, Conrado. ¿Cómo ves el escenario político actual en Italia con esta nueva persona que ahora es la líder política, ¿no?, de todo el país? ¿Qué rumbo le ves? ¿Cómo ves el futuro, la proyección de Italia en general? Bueno, antes que nada, no es todavía primera ministra, ¿no? Giorgia Meloni es la líder del partido que en la coalición de derecha, es decir, en los tres partidos de derecha, el partido que más votos sacó es ella. Entonces es muy probable que ella se convierta en la próxima primera ministra, pero todavía no lo es, y en Italia puede pasar de todo, digamos, ¿no? Aunque bueno, insisto, es muy probable que lo sea, pero todavía no es primera ministra. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar en Italia? Como acabo de decir, en Italia puede pasar de todo. El consenso político en Italia, si el consenso político, perdón, es muy volátil en general, en Europa, bueno, en Occidente, en Italia no es la excepción. No solamente en los últimos 5 o 7 años el consenso cambió entre partidos que proponían cosas completamente distintas: Berlusconi, Renzi, el movimiento Cinque Stelle, Salvini, Conte, ahora Meloni, ¿no? Sino que también, si vamos un poco más atrás en el tiempo, en Italia los gobiernos, desde que está esta constitución, que es la constitución republicana en vigencia, los gobiernos duran en promedio desde 1948 hasta ahora 1 año y medio, menos de 2 años. Creo que es 1,8, no me acuerdo exactamente ahora, tendría que hacer la cuenta de nuevo, pero eso quiere decir que hay gobiernos muy, ¿no?, que hay poca estabilidad, digamos, ¿no? Entonces esto no es una cuestión exclusiva de este momento histórico, sino que es una cuestión característica de la Italia republicana. Esto es un gran problema, porque no tener estabilidad política te impide hacer proyectos a largo plazo. Si bien, a diferencia en el pasado había una estrella polar, digamos, ¿no? Era Europa. Italia es un país fundador de la actual Unión Europea, es un país fundador de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que luego se convirtió en la Comunidad Económica Europea y finalmente en la Unión Europea. O sea, Italia, históricamente, este es el lugar de pertenencia de Italia, y ahora, digamos que los volantazos políticos que se pegan son mucho más, ¿no?, mucho más marcados, y esto, bueno, impide la realización de un programa a largo plazo. Entonces todo puede pasar, ¿no? Mira, la gente que mira este canal y que está viendo ahora mismo esta grabación está como súper preocupada por las propuestas de esta persona con respecto a lo que es la inmigración. Mucha gente, viste, ahora quiere venir a vivir a Italia, está tramitando la ciudadanía italiana, y están planificando toda su vida en base a lo que va a ser su vida en Italia. Y ahora está esta nueva persona que va a dirigir y les asusta un poco lo que vaya a hacer. ¿Cómo ves las medidas que tiene Meloni con respecto a la inmigración extranjera? Hay un par de cosas, déjame aclarar en lo que dijiste. Si una persona llega a Italia con una ciudadanía europea, italiana o de otro país de la Unión Europea, es una persona, sí, es un inmigrante porque viene de otro país, pero es una persona que está en Italia de una manera totalmente regular, y es imposible que a esa persona le impidan la entrada o la expulsen. Imposible. Mismo si vos sos un familiar directo de un ciudadano europeo, podés, ¿cómo se dice?, reagruparte con tu familia en cualquier país de la Unión Europea, y eso no hay ningún motivo de peligro ni de miedo.
motivo de peligro no se dice. Bueno, motivo de miedo o ningún peligro, ya entendiste. Eso por un lado, o sea que el hecho de quien tiene la ciudadanía y que, a ver, respecto de la inmigración, y cuando hablo de inmigración me refiero a personas que no tienen un pasaporte europeo, o personas que no tienen un permiso de estudio europeo, o un permiso de una visa de estudio o una visa de trabajo, ¿no? A ver, el programa de Fratelli d'Italia, que es el partido de Giorgia Meloni, yo lo estudié, lo leí, pues estas cosas me interesan, y propone una asociación entre, o sea, presenta como si fuera la misma cosa, la inmigración ilegal y la criminalidad, ¿no? Lo cual, bueno, a ver, son dos grupos que se contraponen parcialmente. El sur de Italia, por ejemplo Calabria, por ejemplo Puglia, por ejemplo Basilicata, inclusive en Sicilia, hay muchísimas personas que principalmente llegaron desde África y trabajan por 2 euros la hora de manera irregular porque no tienen un contrato de trabajo, porque no podrían conseguirlo, recolectando la cosecha, ¿no? En muchos casos con temperaturas de 45 grados, ¿no? En verano. Entonces, bueno, esa persona trabaja en condiciones, digamos, no dignas de un ser humano, y esa persona es difícil asociarla con un criminal. A la vez, hay muchísimos criminales que son italianísimos, ¿no? Europeísimos. Totalmente. Algunos hasta son rubios, ¿no? O sea, entonces decir que un criminal es que un inmigrante irregular es por default un criminal, bueno, es una manera un poco sesgada y un poco parcial y un poco muy equivocada de ver las cosas. Entonces eso es lo que propone el programa de Fratelli d'Italia. Otra cosa que propone el programa de Fratelli d'Italia es una cosa que se llama il blocco navale, que es bloquear la posibilidad de que los barcos atraquen en puertos italianos con inmigrantes, refugiados, personas que vienen, insisto, principalmente desde el continente africano. Bueno, esto es parte de una serie de promesas que los partidos llamados populistas no realizan, ¿no? Inclusive Matteo Salvini también lo dijo en su momento. Salvini, el líder de la Lega, su eslogan era puertos cerrados, ¿no? No dejamos que... Pero para eso tendrías que modificar la Constitución italiana, tendrías que hacer que Italia, ¿no? Italia ratificó una serie de tratados internacionales sobre el derecho del mar, etcétera, Carta de Naciones Unidas, o sea, tendrías que sacar a Italia de todos esos tratados, cosa que no van a poder hacer, ¿no? Entonces, sí. Son slogans, son cosas que se gritan para obtener un poco de consenso. Una cosa que adicional es, durante el gobierno Lega Cinque Stelle, el gobierno presidido por Giuseppe Conte, el primer gobierno de los dos gobiernos de Conte, sí. Conte firmó una cosa que se llama Decreti Sicurezza, llamados decretos Salvini, porque fueron 2 decretos, o un decreto en dos momentos distintos, que en teoría venían a brindar más seguridad a Italia. ¿Cómo hacían eso? O sea, spoiler, no brindaron más seguridad a Italia, al contrario. Exactamente lo contrario, ¿no? Decreti in sicurezza. ¿Qué es lo que hacían? Lo que hacían estos decretos era, en una palabra, tenían varios puntos, ¿no? Pero en una palabra, cerraban las instancias de integración de los inmigrantes en Italia. Entonces, si una persona llega a Italia, que viene desde Nigeria, desde Mali, que quizás, no sé, violaron a su madre, que mataron a tu familia, en fin, cosas horribles, ¿no? Entonces esa persona llega y tiene que tener, pero esto lo dice el sentido común, ¿no? Y después lo dicen los derechos humanos, tiene que tener un mínimo de ¿cómo decir?, posibilidad de integración, ¿no? Quiere decir, la posibilidad de desarrollar un mínimo trabajo, ¿no? De aprender el idioma, de aprender la cultura, de saber dónde está, ¿no? Si vos a esa persona le cerrás todas las instancias, le impedís que aprenda el idioma, le impedís que trabaje, le impedís que desarrolle su vida de una manera, yo diría inclusive casi muy modesta, bueno, lo que estás haciendo es estás promoviendo que todas estas personas caigan en las manos de la criminalidad organizada, que desgraciadamente en Italia no falta, en muchísimos casos, coordinada por personas, vuelvo a lo anterior, italianísimas,
Entonces creo que esto de decir inmigrante igual criminal, bueno, malas noticias, señores, señores populistas, malas noticias. Así que, pero bueno, nada, por eso es muy importante poner una diferenciación entre criminales e inmigrantes, y bueno, y también entre personas que tienen el pasaporte. Es una cosa un poco arbitraria, ¿no? El hecho de que nosotros, por tener, yo en mi caso tengo el abuelo de mi abuela era italiano, entonces yo pude obtener la ciudadanía italiana. Yo después estudié en Roma, hablo el idioma, en fin, tengo una relación con Italia, viví 6 años en Roma. Pero había gente que nació en Italia y que hablaba italiano nativo, y yo no hablo en italiano nativo, y esas personas no podían tener el pasaporte porque no tienen sangre italiana. Yo no sé qué quiere decir la sangre italiana, la verdad. O sea que básicamente no se esperan que hayan cambios bruscos que comprometan a las personas, que no hay riesgo para esas personas que van a venir a Italia a hacer esos trámites. No, de ninguna manera. A menos Listo. que modifiquen la ley de ciudadanía, pero creo que es el último. No el último, está después de la última de las prioridades de Italia. Para las personas que no tienen, por ejemplo, la ciudadanía, o que no tienen chances de hacer ningún tipo de trámite o papeleo para venir acá por medio de un familiar o parentesco, están estas visas que son permisos de trabajo legales para que la gente venga acá, aplique y trabaje. ¿Para vos estas visas tienen riesgo de ser cortadas, que los van a sacar, o va a seguir estando vigente este tema, por ejemplo? ¿Cómo lo ves a eso? No creo. No escuché ninguna declaración de Meloni al respecto, porque de nuevo no creo que estos temas revistan una particular urgencia en este momento en Italia. Entonces realmente no creo. Yo estudié en Sapienza, que es la universidad más grande de Roma, sí, y dicen que la más grande de Europa, no sé, pero bueno, es muy grande. Y durante un tiempo colaboré, hice una especie de pasantía o de trabajo temporal dentro de la universidad, en una oficina que era la oficina que recibía estudiantes internacionales. Entonces tuve que ver con diferentes estudiantes que venían de diferentes partes del mundo, de las Américas, de África, otros de Europa, de Asia, en fin. Y en muchos casos, si vos tenés un pasaporte europeo, la universidad la pagás anualmente un poquito. Si no tenés un pasaporte europeo, la pagás más, pero digamos bastante más. Pero si tenés la plata, te postulás, pedís la visa, pagás y tenés la visa. No creo que el próximo gobierno se ponga a, entre comillas, perder tiempo limitándole a una persona que viene a estudiar y a pagar más de lo que pagan los italianos, que se ponga a hacer. Me costaría mucho pensar en eso. ¿Qué proyección tenés como para el futuro de Italia en cuanto a lo económico, lo social, lo político? Si tuvieras que hacer como una especie de proyección y pronóstico, porque no solamente se trata de permiso y de ciudadanía, sino el país tiene que estar sólido y fuerte como para que funcione y para que sea un destino atractivo para la gente que va a venir. Entonces, para vos, ¿cómo la ves a la situación? Bueno, hasta ahora, digamos, bien, pero el gobierno va a cambiar dentro de poco y entonces no lo voy a ver tan bien. Con Giuseppe Conte, Italia en los últimos ni siquiera 10 años, ¿no? Un brevísimo racconto. Con el gobierno de Matteo Renzi, Italia comenzó a crecer, comenzó a reducir Italia tiene un débito público altísimo, de cerca del en este momento casi el 180% de su PIB, o sea, muchísimo. Esto hace que tengan menos acceso a los mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con Matteo Renzi este déficit comenzó a reducirse, se crearon las condiciones para que haya más de 1 millón de puestos de trabajo nuevos. En fin, el país comenzaba cierta reactivación. Hablo desde la economía, no me voy a ir a otros temas. Cuando cambia el gobierno, después está Gentiloni un periodo, y después cuando llega el primer gobierno de Conte, fue el gobierno creo más desastroso de la historia republicana italiana, que fue el gobierno Lega Cinque Stelle, del que también participaba el MAIE, nuestros amigos del MAIE sudamericanos. Ese gobierno comenzó a desmantelar todo lo que hacía que Italia creciera. Entonces, mediante una red de subsidios, agredieron la promoción de puestos de trabajo.
Por ejemplo, si el gobierno de Renzi había puesto dinero para que la creación de empleo al empleador le costara menos y de esta manera generar más creación de puestos de trabajo, el gobierno Conte 1 tomó esos fondos y los puso en 2 subsidios. Uno se llama Reddito di Cittadinanza, lo habrás escuchado, que es un subsidio a cambio de nada, a cambio de que te quedes sentado en el sillón. ¿Vos cuántos años tenés, Conrado? Yo tengo 29, cumplí 29 hace un mes. Bueno, feliz cumpleaños. Imagínate una persona de 29 años que quizás no tiene una formación en especial y que le dan unos mangos para que se quede en la casa. Esa persona nunca se va a mover del sillón. Pero bueno, entonces, por un lado con el Reddito de Cittadinanza. Por otro lado, con una cosa que llamaron Quota 100, que era la posibilidad de que los que se tenían que jubilar, una parte de los que se tenían que jubilar, se jubilaran un año antes. Y de esta manera cumplieron ciertos slogans de campaña, pero eso, digamos, agrediendo la creación de empleo. Entonces, con todo eso, Italia redujo un poco el ritmo con el que venía creciendo y la dirección más que el ritmo, la dirección hacia la que estaba yendo. Después cambia el gobierno, viene el gobierno Conte 2, la pandemia. Después de la pandemia llega Mario Draghi. Y con Mario Draghi, que gobernó Italia 1 año y medio más o menos, en ese año y medio Italia creció más que Estados Unidos, China, Francia, Alemania, Corea del Sur, y puedo seguir. Entonces yo en ese momento era muy optimista, porque digo, bueno, a las pruebas me remito, ¿no? Con Mario Draghi no hay más agitación política, ya no hay una narración del ellos contra nosotros que viene desde el gobierno. Italia vuelve a ser un socio respetado en las instituciones europeas e internacionales. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pasa que Lega, Movimiento 5 Stelle y Forza Italia remueven a Draghi, producen que Draghi caiga, generando las elecciones anticipadas que hacen que Meloni se convierta en la líder con más votos. Entonces, de facto, estamos sacando al tipo más respetado y más competente que Italia tiene a disposición. Estamos sacando a Messi para poner a Giorgia Meloni. ¿Quién es Giorgia Meloni? Es una mujer que no está especialmente formada. Es una mujer que estuvo 4 legislaturas en el Parlamento y ahora va a empezar la 5ª. O sea que no es una persona ajena a la casta, y lo digo con muchas comillas. Pero es una persona que siempre estuvo ahí, ¿no? en los últimos 15, 20 años. Fue ministra de uno de los gobiernos de Berlusconi, ministra de la Juventud, creo que entre 2008 y 2011, sin resultados particularmente relevantes. Pero ¿qué pasa? Está vista como lo nuevo. ¿Por qué? Porque en los últimos años estuvo lejos no diría del poder político, estuvo lejos del poder ejecutivo. Entonces, volvemos a lo anterior. ¿Quién tiene el éxito en Italia? Tiene éxito en Italia generalmente quien es percibido como lo nuevo. No digo como los competentes, como los nuevos. Entonces, algunos a Meloni la ven como lo nuevo. Entonces, bueno, si soy optimista o no en este momento, y seguramente con el cambio de gobierno, con la llegada del nuevo gobierno, voy a ser un poco menos optimista que con Mario Draghi, seguro. Bien, está clarísimo. Nico, gracias por este espacio, por esta información. Un gusto. Y ahí lo tienen, gente, las palabras de Nico. Espero que esta información sea lo suficientemente clara para ustedes, porque al menos para mí es súper importante saber con qué nos vamos a encontrar. Como siempre, mil gracias por ver. Mi objetivo es solamente que esto los ayude a ustedes, que sea el granito de arena que cambie las cosas. No se olviden también de seguirme en redes sociales, y si están buscando alguna partida de nacimiento, algún documento para tramitar su ciudadanía italiana, no se olviden que hace unos meses, abrí un servicio de búsqueda de partidas de nacimiento, de documentos y también de asesorías personalizadas virtuales. Es decir, si por ahí ustedes están perdidos en el proceso, no saben qué hacer, dónde contactar, qué hacer, los pasos, los costos, los tiempos, todo eso lo solucionamos y lo aclaramos en una sola asesoría. Hagan todo tipo de consultas sin compromiso en el correo electrónico y en la web que les dejo acá y en la descripción. Gracias, gente. Hasta la próxima.